Es el 5 de noviembre de 2006 y son las 8:30 de la mañana. Una camioneta estaciona en una callecita arbolada en algún lugar de Terrell. Está nublado. En esta calle vive un fiscal distrital llamado Bill Conrad. En 6 horas y media más o menos Bill Conrad se va a pegar un tiro en la cabeza. Dentro de la camioneta se acobacha el equipo de un programa de televisión. Por supuesto, ni el presentador Chris Hansen, ni la producción de Dayline NBC tienen el don de la clarividencia. ¿Quién habría previsto que un hombre soltero, cuyo único tesoro era su reputación, preferiría una muerte televisada a la humillación de un escándalo sexual? Antes de Conrad, todos los hombres expuestos en To Catch a Predator, el segmento estrella de Dayline, habían sido relativamente normales. La operación había desahuciado a algunos maestros y a un rabino, pero a nadie de alto perfil. A nadie que tuviese una carrera política. Antes de Conrad, todos los sospechosos eran invitados por un menor ficticio a una casa alquilada, donde eran confrontados por Chris Hansen y por las cámaras, titubeantes y desarmados. Una gran idea para algunos de los cazadores de pedófilos que replican las tácticas de Hansen en YouTube. La próxima vez que confrontes a un presunto criminal, ofrecele un arma. De cierta forma mórbida, el episodio de Conrad habría sido un gran final de serie para To Catch a Predator. El sujeto de esta operación era particularmente poderoso e iba a ser confrontado en su propia casa. Un cambio de ritmo, un experimento con mucho en juego. Por primera vez, el degenerado tendría una elección: enfrentarse a las cámaras o responder la gran pregunta. Uno debe ser extremadamente cuidadoso al discutir las repercusiones del abuso sexual. No queremos desestimarlo como un mal trago sin importancia, pero tampoco queremos plantear sus consecuencias de tal forma que le robemos a las víctimas la posibilidad de sanar y seguir con sus vidas. El abuso sexual te rompe como ser humano, pero no te rompe como ser humano para siempre. Es moralmente repulsivo, es la inversión satánica de la fuerza creadora. Convierte a la comunión del sexo en un ejercicio de anulación del otro. Te rompe el corazón, sala a la tierra. Creo que los criminales sexuales merecen ser parias, especialmente aquellos que victimizaron a niños. No creo en la reinserción, no creo en la reforma. Consecuentemente, creo que el estándar de evidencia debería ser altísimo. ¿Qué evidencia sustentaba la acusación a Bill Conrad? Supuestamente, To Catch a Predator era un trabajo colaborativo entre Dayline NBC, fuerzas policiales locales y un grupo llamado Perverted Justice. Como en todo proyecto presuntamente comandado por 3 unidades distintas con intereses distintos, la cadena de responsabilidades era poco clara. Pero podríamos decir que Dayline NBC encandilaba a los policías locales, a quienes utilizaba como props, y tercerizaba la labor más sucia a Perverted Justice. Perverted Justice se dedicaba a montar perfiles de presuntos menores en chatrooms. Estos presuntos menores tenían conversaciones de índole sexual con hombres adultos, a quienes invitaban a un encuentro sexual en una casa. Estos hombres llegaban con preservativos y cerveza y eran recibidos por un actor mayor de edad disfrazado de muchachito de 14 años o de quinceañera. Con el degenerado atrapado en el domicilio, el actor encontraría una excusa para salir de escena. Sale el actor. Entra Chris Hansen. You are a fast mover. Please have a seat right there. Come on in over here. Have a seat there. Yeah, have a seat back over there for me. Come on, please have a seat right here. Chris Hansen pasaría a leer verbatim de los chat dogs y hacer preguntas obvias y cargadas con respuestas obvias y cargadas a hombres obviamente culpables. Algunos se ponían a llorar frente a Chris Hansen y frente a 7 millones de espectadores, rogando que nunca habían hecho algo así antes y que se sentían solos y que el divorcio los arruinó y que son tan estúpidos. Otros aventuraban que querían proteger a la víctima, que esta era alguna clase de meta demostración didáctica sobre los peligros de internet. ¿Ves? Gran momento para jugar a la ruleta rusa, ¿no? Habiendo extraído hasta la última gota de televisión pura de estos pobres tipos, Chris Hansen los dejaba caminar. Del otro lado de la puerta sufrían una emboscada policial. Oficiales armados los acorralaban, los tacleaban, los esposaban y los escoltaban en una sala de interrogación. Algo gracioso: cada operación de To Catch a Predator era supervisada por un especialista en seguridad, un ex policía que calificó estas emboscadas como peligrosas e innecesarias. Había una alta probabilidad de fuego cruzado, ya que los policías formaban un círculo alrededor del sospechoso, en términos prácticos apuntándose los unos a los otros. Además, esta rutina de alto estrés era completamente innecesaria. De nuevo, los sospechosos estaban desarmados. Ahora bien, de los 238 hombres que fueron detenidos, interrogados y emboscados en operaciones de To Catch a Predator, solo 120 fueron condenados. El resto zafó por tecnicismos aburridísimos, tales como incitación a la comisión de un delito o prueba carente de valor probatorio por vulneración de la cadena de custodia. Diría que los idiotas atrapados en estas operaciones enfrentaron la muerte cívica frente a 7 millones de personas en aquel entonces y que ahora tienen el peor momento de su vida preservado y recirculado como parte del canon de YouTube. Pero no creo que el encuentro con Chris Hansen sea el peor momento de las vidas de estos tipos. Creo que el peor momento de sus vidas fueron las décadas que siguieron.
Lo único que capturaron las cámaras, carajo, lo único que facilitaron las cámaras, es el punto de inflexión en el que todo comenzó a ser peor para siempre. Quizás eso mismo pensó Bill Conrad hace unos 20 años. El 3 de noviembre de 2006, un decoy de Perverted Justice comenzó a chatear con un presunto universitario de 19 años. Esta persona envió fotos íntimas e intercambió algunos mensajes sexualmente cargados. El decoy se presentó como un niño de 13 años. El 4 de noviembre de 2006, el decoy y el universitario tuvieron una breve llamada telefónica. El decoy le insistió al universitario para que lo visitara, que estaba cuidando la casa de un vecino que se había ido de vacaciones. El universitario nunca llegó. Un miembro de Perverted Justice googleó su número de teléfono y vio que concordaba con el número de una casa a unos pocos kilómetros. El universitario en realidad tenía 56 años, era fiscal, había intentado ser juez distrital hace poco y se llamaba Bill Conrad. La producción contactó a la oficina del sheriff y el sheriff concordó en que esto no ameritaba una investigación rigurosa, sino un episodio de To Catch a Predator. Entonces garantizó presencia policial en la escena, obligando a un pobre administrativo a redactar una orden judicial a las apuradas. Es el 5 de noviembre de 2006. La policía arriba a la vivienda de Bill Conrad a eso de las 2:20 p.m. La orden judicial llegó un ratito antes, habilitando una operación en otra fecha y en otra ciudad. Todos esperan, nadie sale. El timbre no funciona, el perrito Schnauzer del degenerado no para de ladrar. A las 2:40 p.m. todos se impacientan y llaman a un equipo SWAT. A las 3 de la tarde, el equipo SWAT encuentra a Bill Conrad parado en su sala de lectura con una .38 en la mano. Le asegura a los policías que no va a hacerle daño a nadie y se dispara en la cabeza. En algún lugar de esa habitación se encontraría un workbook que el occiso había conseguido en una conferencia hacía poco. El workbook se llamaba Investigación y Procesamiento del Abuso Sexual Infantil. Este habría sido un gran episodio final para la serie, pero luego del suicidio de Bill Conrad, To Catch a Predator continuó por 2 años. Ninguno de los detenidos en Texas durante las semanas previas al suicidio de Bill Conrad pudo ser procesado. Todos los casos fueron desestimados. La próxima investigación tomó lugar en Florida. Duró 4 días y resultó en 21 arrestos. Uno de los sospechosos era un oficial de policía que llegó al sitio de la operación pesadamente armado. La próxima investigación tomó lugar en New Jersey y fue olvidable. La operación final, desplegada en Kentucky, solo resultó en 7 arrestos. Uno de los sospechosos confesó estar armado y debió ser reducido con una pistola Taser. Tengo una pregunta. ¿Por qué To Catch a Predator fue un producto cultural tan exitoso? Voy a ser directo. Creo que a Bill Conrad lo framearon. Le hicieron una cama. ¿Se apreciaba a Bill Conrad en las fotografías enviadas al decoy? No, eran fotografías de un tercero, un muchacho tostado con un corte de cabello de época. Flogger. ¿Se nos muestra la conversación telefónica entre Bill Conrad y el decoy como si se nos mostraron conversaciones entre decoys y acusados anteriores? No, Bill Conrad no se apersonó al lugar de la operación y no tenemos pruebas de que haya sido quien chateó o quien habló por teléfono con el decoy. Reitero mis preocupaciones sobre el estándar de la prueba. En un universo normal, sin cámaras de televisión, este tipo habría sido interrogado, sus dispositivos habrían sido peritados y esto se habría resuelto por la vía judicial, no por la vía mediática. Obviamente no pasó. Mi hipótesis más conspiranoica consiste en que alguien vio a To Catch a Predator por lo que realmente era, la plataforma perfecta para una character assassination, y decidió proceder con una prueba piloto. To Catch a Predator ya le había arruinado la vida a plomeros y a maestros y a gente probablemente inimputable. ¿Por qué no podía arruinarle la vida a alguien un poquito más interesante? Hagamos una prueba de pequeña escala, política local, y veamos cómo va. Chris Hansen continuó trabajando en NBC hasta 2013. Entonces mudó su operación a YouTube, donde se convirtió en una celebridad de culto. Trató de montar una nueva versión de To Catch a Predator vía crowdfunding, pero falló, y luego se sumó a las nacientes plataformas de propaganda Crime Watch Daily y True Blue, con programas que siguen la fórmula del ciclo que lo hizo famoso. En estos programas, Hansen colabora directamente con las fuerzas policiales, complementando raids con entrevistas a distintos oficiales involucrados en la lucha contra el tráfico humano y los crímenes sexuales. La innovación más interesante que nos trae To Catch a Predator 2.0 es una pequeña advertencia que se muestra al comienzo de cada episodio y luego de las entrevistas, mientras el sospechoso es escoltado por la policía. All suspects are presumed innocent until proven guilty in a court of law. Me resulta curioso cómo, de todos los degenerados que Hansen ha confrontado en los últimos 30 años, ninguno se ha negado seriamente una entrevista y ha pedido hablar con un abogado. Nadie se calla y pide un abogado. Algunos se niegan a compartir detalles o flotan tontamente la idea de contratar a un abogado, pero estos lapsos de lucidez llegan demasiado tarde. Más allá de su cooperación directa con la policía, Chris Hansen no pertenece a las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, Hansen no se ve obligado a leerle la advertencia a Miranda a sus detenidos.
Probablemente hayas escuchado la advertencia a Miranda emitida a regañadientes por policías televisivos. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene el derecho de hablar con un abogado y que un abogado esté presente durante cualquier interrogatorio. Si no puede pagar un abogado, se le asignará uno pagado por el gobierno. ¿Le han quedado claros los derechos previamente mencionados? Chris Hansen es un civil, por lo que no tiene la obligación de proteger los derechos del detenido, pero los detenidos están atrapados dentro del sitio de la operación. Si intentan escapar, van a ser inmovilizados por la policía, esposados y retornados a la custodia de Chris Hansen. Hansen es una tulpa de la policía, que le permite llevar a cabo interrogaciones irregulares en cámara, garantizando que el acusado vaya a pagar un costo social, incluso si el caso es desestimado o si es declarado inocente. Hay un pacto entre Hansen y la audiencia. Los interrogados merecen ser humillados públicamente, merecen que su vida se caiga a pedazos, merecen que millones de personas los vean llorar y rogar y hacerse pis en televisión. Este pacto solo se sostiene si los interrogados son culpables. Para disfrutar Tu Catch a Predator y sus spin-offs recientes, debemos asumir que todos los interrogados son culpables. Y que como son culpables, estos tipos merecen el castigo de ser humillados en televisión por un esbelto periodista que alguna vez fue muy bello. Bueno, además de asumir que el acusado es culpable, ¿qué demandan de nosotros los programas de Chris Hansen? ¿En qué tipo de televidente nos pide que nos convirtamos? Si viste un capítulo de Tu Catch a Predator et al., los viste todos. La variación de un episodio a otro es mínima, y todos los episodios de década en década y estado en estado me asusaron las mismas emociones. Repulsión ante el detenido y tristeza. Pero Chris Hansen tiene una base de seguidores generosa que consume, comenta y analiza cada nuevo episodio y que por supuesto lo admira. Entre los fieles, tanto en el subreddit de Tu Catch a Predator como a través de las secciones de comentarios de los contenidos de Hansen, coexisten un caricaturesco sentido de justicia y el deleite en la humillación del detenido. Realmente esta gente piensa que Chris Hansen es Batman, que Chris Hansen es un superhéroe y que sus detenidos son bad guys, algo interesante. Por lo general, los villanos de Chris Hansen tienen prontuarios limpios, y si bien se mostraron dispuestos a cometer un crimen atroz, no hay una víctima real involucrada. Ningún niño fue herido durante la producción de Tu Catch a Predator. Esto nos permite abordar el programa con cierta ligereza. Queremos que nuestras víctimas sean indefendibles, pero tampoco queremos nadar aguas muy turbias. Esta liviandad nos acompaña en el foro de Reddit de Tu Catch a Predator, donde vemos a los usuarios producir memes sobre los detenidos e interesarse en detalles biográficos. Llegado a este punto, me gustaría creer que todo esto es un gran montaje y los protagonistas de Tu Catch a Predator son actores extraordinariamente bien pagos. Los interrogados de Tu Catch a Predator solo pueden sobrevivir su humillación como entidades memético-mediáticas. Ya no son ciudadanos, ya no son gente, solo pueden ser entretenimiento. Estamos ante una danza, ante un sistema. Chris Hansen es un héroe, asistido por la policía. Los interrogados son basura humana y merecen ser humillados. Nosotros, la audiencia, disfrutamos de esta humillación y la llamamos justicia. Hansen es un propagandista policíaco. Los interrogados son presuntos criminales y nosotros somos presuntos sádicos solo capaces de un análisis maniqueo. Este sistema solo funciona si todos somos la peor versión de nosotros mismos. Quien tiende la trampa, quien cae y quien goza. En los episodios más recientes, además, Chris Hansen está a Katy. Tira chistazos, le gusta que lo reconozcan, tiene la cara paralizada por el botox, un desastre. El true crime tiene una historia complicada. En ciertos casos ha ayudado a destrabar investigaciones complejas, ha iluminado injusticias sistémicas y nos ha ayudado a comprender el impacto del crimen violento en las familias de las víctimas y de los victimarios. Pero Tu Catch a Predator no desincentiva a potenciales criminales sexuales. Chris Hansen ha capturado a fans de Chris Hansen. Tampoco nos ayuda a entender las motivaciones de quienes cometen crímenes sexuales. Si querés que alguien confiese sus peores pasiones, no lo interrogás agresivamente frente a 3 cámaras de televisión. Si alguien es atrapado en cámara con las manos en la masa, intentando cometer uno de los peores crímenes imaginables, lo más probable es que mienta como nunca ha mentido en su vida. Tu Catch a Predator no desincentiva ni ilumina. Entonces, ¿qué hace? Castiga. Pero si yo hago de la justicia un espectáculo, voy a encontrarme atravesado por 2 tensiones. Puedo optimizar mi forma de impartir justicia o puedo optimizar mi espectáculo. Con todo el amor del mundo, no creo que ningún periodista sea digno de esta encrucijada. Es demasiado poder para un periodista.